Y de regreso a nuestro país les contamos que el Servicio Nacional de Prevención y Desastres mantiene la alerta roja en 5 regiones del país debido a una serie de incendios forestales que ya han afectado más de 10.000 hectáreas, con siniestros activos en comunas como Las Condes, Peñaflor y Litueche. Además, las autoridades refuerzan el llamado a la prevención ante una ola de calor que está impactando a cerca de 10 millones de personas. Queremos analizar las condiciones, también la capacidad de respuesta actual que tiene nuestro país, y para eso nos acompaña Miguel Castillo. Él es director del Laboratorio de Ingeniería de Incendios Forestales de la Universidad de Chile. Bienvenido, Miguel, gracias por acompañarnos. Buen día, Davor. Buen día, Camila. Carla, ¿cómo está Miguel? Bienvenido. Carla, perdón. Sí, está bien. No se preocupe. Quiero partir de lo más puntual a lo más general, y lo más puntual tiene que ver con lo que está pasando a esta hora o en esta jornada con los incendios, y después para tener una mirada un poquitito más amplia, porque, claro, ayer se desató este incendio en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, y hoy día la noticia es que se estaría prolongando ya hacia el límite con la comuna de La Reina, al Parque Natural Aguas de Ramón. La pregunta tiene que ver con qué pasa en la noche con los incendios, si no ha sido posible poner cortafuegos, por qué algo que ayer estaba acotado a una comuna empieza ya a traspasarse a otra. ¿No se trabaja durante la noche en un incendio? ¿No se puede? Es un tema, Carla, que siempre se comenta, sobre todo en los últimos grandes incendios. También se comentó este tema sobre trabajo nocturno en el gran incendio de Viña del Mar y Quilpué. Ciertamente existen dos ámbitos, un ámbito meteorológico y un ámbito operativo. En el ámbito meteorológico se sabe que las condiciones de propagación diríamos, se presentan con un escenario de menores temperaturas por una condición propia de enfriamiento, lo que no quita la posibilidad de que el fuego se propague, ¿ya? Ahora, la propagación nocturna va a depender mucho también del tipo de material combustible, ¿ya? Cuando son pastizales, por ejemplo, es una propagación rápida, pero que no genera gran cantidad de fragmentos incandescentes, lo que muchos conocen como pavesas, por ejemplo. Ahora, cuando esto traspasa a bosque adulto, claro que es un problema. Desde el punto de vista operativo, siempre se ha dicho que las condiciones nocturnas no son las más favorables para el combate, justamente debido a temas de seguridad. Sin embargo, en otros países sí se ha replanteado este tema, por cuanto se ha visto que muchos incendios se propagan rápidamente en la noche y luego al amanecer, al alba podríamos llamar, este retorno a las labores se generan bajo otras condiciones, ¿ya? En el caso de este incendio en particular, está consumiendo material fino a grueso, ¿ya? Matorrales principalmente, que igual tienen una rápida propagación. Hasta el día de hoy, hasta anoche, no conozco la cifra actual ahora en la madrugada, pero ya iban en más de 450 hectáreas. Efectivamente, cuando va a un parque natural, las condiciones de la vegetación cambian, ¿ya? Con lo cual siempre es recomendable que durante la noche, por ejemplo, se haga control de pavesas terrestres, dado que está la imposibilidad de operar con aeronaves. Miguel, y la estrategia que está aplicando nuestro país para la temporada de incendios se ha aprendido mucho, hay que decir, desde el 2017, cuando fue el gran incendio que quemó más de 500.000 hectáreas, también lo que fue el incendio en Viña del Mar, que dejó casi 140 muertos, pero la estrategia, la receta que aplica Chile para el 2025 con el cambio climático, con los sectores donde no llueve, donde hay más pastizales, ¿es la correcta o no? ¿Cuál es la mirada que tiene usted sobre cómo lo está haciendo la CONAF y también Senapred al día de hoy? Lo que pasa, Davor, es que hay varios ámbitos. Chile ha avanzado en muchos ámbitos y hay otras brechas por cubrir, donde se ha resuelto bastante. No hay que olvidar que efectivamente nosotros disponemos actualmente de un mejor presupuesto. También ha habido importantes avances en la certificación de competencias, en la capacitación me refiero, para los combatientes, y también en la adopción de nuevos mecanismos de alerta temprana. Por ejemplo, bien lo señalaban ustedes al inicio, efectivamente Chile en este momento está con botón rojo. Eso lo que significa que 5 regiones en este minuto están en condiciones de máxima alerta frente al peligro de incendios forestales por todas las cosas que se ha visto en la prensa, ¿cierto? Sobre todo las condiciones meteorológicas. Con todo, Chile ha ido avanzando. ¿Dónde falta todavía mucho por resolver? En el ámbito de investigación, en manejo del fuego y en la gestión de operaciones. Eso es por un lado. Y lo segundo, seguir trabajando en las comunidades preparadas frente al fuego. No obstante, ya hay una red importante de prevención comunitaria. El rol de los municipios, por ejemplo, es fundamental. Ahí donde hay que seguir trabajando para la prevención, en este caso, Miguel, del peligro. perdón, ahí pasa que no se les escucha a los municipios, a los actores locales, y quizás la estrategia para afrontar los incendios es muy centralista, se define todo desde la capital, a pesar de que siempre llegan puestos de mando. Vemos al director de la CONAF que está dentro de un vehículo donde monitorean el incendio. ¿Se
escucha poco a la gente, a la que tiene la cultura de cómo se mueve un incendio en una zona tan vasta como los campos, como los predios en el sur de Chile y en la zona central? Se da eso, Davor, se da y ahí es donde hay que estar alerta. Los municipios no todos se están sumando a estas labores de prevención y de respuesta. No hay que olvidar que hace mucho tiempo ya se instaló y está dentro de la ley Senapred, a través de Sinapred, ¿cierto?, la ley y en este caso todos los protocolos de gestión de riesgo frente a desastres. Los municipios ya debieran tenerlos todos internalizados y capacitar a sus funcionarios para poder apoyar no solamente a las juntas de vecinos, sino también a los extensionistas forestales, que son los que recorren las zonas rurales para poder extender esta capacitación. Se ha avanzado, pero hay una red todavía importante por cubrir. No hay que olvidar que en Chile existen más de 23 zonas críticas de ocurrencia en incendios forestales, que están repartidas en todo el territorio de norte a sur y de cordillera a costa, ¿ya? En esas 23, 25 zonas de ocurrencia es donde debiera trabajarse mancomunadamente para poder fortalecer. El gobierno como tal y las instituciones públicas muchas veces no pueden cubrir todo el territorio. Entonces, la primera respuesta aquí es fundamental. Es fundamental porque mientras los dispositivos de primera respuesta llegan al incendio, las comunidades ya pueden adelantar trabajo. Y en esa parte los municipios tienen mucho que intervenir. Ya, ahora, uno se pregunta si alcanzan los recursos, cuando tenemos este botón rojo para 5 regiones, cuando recién estamos comenzando la temporada de mayor temperatura. Esta es la primera ola de calor que tenemos este año, pero nos queda enfrentar todo el verano. Cuando se dan estos focos simultáneos, cuando hay distintos incendios en distintas regiones, ¿da abasto Chile o debiese tener más recursos en esta materia? A ver, aquí hay varios aspectos, Carla. En primer lugar, hace 4 o 5 años nos quejábamos que teníamos poco presupuesto. Hoy tenemos un presupuesto muy superior, a cerca de 147% de incremento. El tema está cómo gestionarlo, que ese es otro ámbito. Tú puedes tener un alto presupuesto, pero tienes que tener la capacidad para poder gestionarlo eficientemente. A mi modo de ver, además que en paralelo no hay que olvidar que el aparato privado ha hecho importantes esfuerzos permanentemente. La CORMA, por ejemplo, la Corporación Chilena de la Madera, a través de sus conglomerados, ha hecho también un tremendo esfuerzo justamente en fortalecer todo lo que es patrimonio de plantación y todas las comunidades aledañas. En el aparato estatal tenemos a CONAF, ¿cierto?, Senapred. Y ciertamente, claro, diríamos que los incendios cuando son pocos al mismo tiempo, la situación de emergencia es abordable. El problema son cuando hay grandes emergencias y ahí nosotros también tenemos camino avanzado en lo que es gestión interregional. Es decir, cuando una zona, cuando un territorio se ve sobrepasado por los incendios forestales, existe la colaboración entre regiones. Y en otro ámbito ya más, diríamos, más cuantioso, está también la colaboración internacional, donde Chile en realidad no utiliza mucho los mecanismos de colaboración. No es el caso en este minuto porque estamos hablando de incendios cuya casuística de la ocurrencia está dentro de los márgenes incluso del año pasado, ¿ya? Pero efectivamente, acá hay un tema de presupuesto que hay un aumento, pero lo que hay que seguir trabajando es en la eficiencia en el gasto, ¿ya? Operaciones aéreas, por ejemplo, se lleva gran cantidad de presupuesto por la naturaleza misma de la gestión de operaciones. Claro, y ahí siempre se pone sobre la mesa es que Chile debe tener su flota de aviones y helicópteros propia para combatir los incendios, seguir dependiendo de los arriendos, en este caso es para este año la estrella de alguna manera, lo más potente son los helicópteros Chinook y también estos aviones Hércules C-130 que han sido fundamentales para apagar el fuego. Pero Chile debería quizás también invertir en infraestructura más allá del recurso humano que siempre es necesario, sobre todo para el combate a ras de piso. Sí, de todas maneras. Aquí hay un tema que no se ha abordado mucho, que es la infraestructura de detección y patrullaje. Mucho se habla de drones, de cámaras, etcétera. Hoy hay mucha tecnología, está la inteligencia artificial, están los modelos de optimización, pero acá lo que hace falta es seguir trabajando sobre una red de prevención y patrullaje. Porque en el fondo, en todo este tema de los incendios forestales, la variable más importante es el tiempo disponible, es decir, cuánto tiempo tienes tú para poder tomar una decisión y cuando tienes múltiples emergencias, tomar la mejor alternativa, ¿ya? Ahí también hay otra brecha que hay que seguir trabajando y para eso obviamente están las agencias de investigación, ya está el personal capacitado y también hay que seguir trabajando la certificación de competencias, ¿ya? Ir trabajando justamente en
las mejores formas de poder enfrentar distintos escenarios en incendios forestales. Hoy, muchos incendios forestales, a diferencia de hace 10 o 12 años atrás, muchos parten con cero capacidad de control inicial, porque se propagan muy rápido. Entonces, frente a ese nuevo escenario, es donde justamente el personal técnico debe estar entrenado, y en eso se está trabajando. Miguel, ¿qué pasa con quienes provocan o lo que provoca estos incendios? ¿Necesariamente tenemos que pensar que los incendios que tenemos vigentes son incendios provocados por el hombre, algunos por negligencia, otros con intencionalidad? O también en un contexto de altas temperaturas, como esta ola de calor que estamos teniendo, ¿habría razones naturales que pudieran provocar un incendio? O porque uno se pregunta, no sé, o los pirómanos, por ejemplo, que hemos tenido, ¿aprovechan estos escenarios o lo hacen todo el año, pero en el fondo en otros momentos no tiene este nivel de afectación? Porque los incendios en realidad se dan más allá de esta temporada, ¿no? que miramos con mucho más fuerza y estamos mucho más atentos. Claro, ahí, Carla, pasan varias cosas. La casuística de la ocurrencia va variando de región en región y de norte a sur, incluso en territorios muy específicos. Por eso que indicaba hace unos minutos atrás que se conoce cuáles son las zonas críticas de ocurrencia y el agente causal también. Lamentablemente ha aumentado mucho el uso irresponsable y la negligencia, ¿ya? Que son dos causas de incendios forestales. Y también, alarmantemente, también la intencionalidad. Ahora, durante todo el año se ven intencionalidad, ¿ya? Lo que pasa es que justamente en estas condiciones de verano son por las condiciones meteorológicas y del material vegetal que se quema, es cuando justamente se producen estos grandes incendios, ¿ya? Las tres causas principales en Chile ya son la intencionalidad, la negligencia y el uso irresponsable. Hay otras causas que tienen que ver, por ejemplo, que es muy importante, ¿cierto?, en esta época de verano, cuando muchos turistas, tránsito por carreteras, por caminos interiores, y también no hay que olvidar que el cambio en el territorio a través de las parcelas de agrado, gente que muchas veces construye en lugares donde no conoce la dinámica territorial local, puede eventualmente también ser coadyuvante a algún evento de peligro de incendio forestal. Eso porque salta una chispa, porque en el fondo claro, algo se enciende durante esas construcciones, digamos. Alguien construye, por ejemplo, un quincho, por ejemplo, invita a los amigos, hace un asadito, por ejemplo, uno se da cuenta que está bajo un dosel de un árbol, por ejemplo, puede saltar una chispa, porque la gente no lo conoce. Entonces las comunidades locales igual se dan cuenta de eso y advierten a los municipios, por ejemplo, que tengan mucho diríamos, control sobre las personas que van a los territorios justamente a comprar terreno. Se tiene que empapar, por decirlo de alguna manera, del entorno local para entender que el trabajo de la prevención no es de una persona, es del conglomerado. Y en eso también van las personas que visitan. Miguel, y en lo que es la gestión del incendio y sobre todo la comunicación de riesgo a la población que potencialmente puede verse afectado, y pongo sobre la mesa nuevamente el tema del incendio del 2024, febrero del 2024, hace prácticamente 2 años. Allí fallaron todas las comunicaciones de riesgo, las alertas SAE, los celulares sonaron cuando el fuego prácticamente estaba en la casa de las personas y hay comisiones investigadores e incluso algunas acciones judiciales abiertas. ¿Eso se puede repetir o el sistema de comunicación a las poblaciones ha mejorado, va a llegar a buena hora, es automático o depende todavía de un ser humano que dice está el fuego en tal esquina, den la alerta? Mira, en el ámbito de incendios forestales, siempre cuando hay una tragedia hay una frase que se ocupa mucho en incendios que se llama lecciones aprendidas, ¿ya? No hay que olvidar que también tuvimos los incendios forestales de 2017, se recordarán ustedes, se reportó ampliamente, incluso exactamente, Santa Olga, ¿ya? Y este último gran incendio de 2024, verano de 2024, también provocó un antes y un después. Hay mucho tema técnico relacionado con los sistemas de alerta temprana. Lo que sí es avanzado en cuanto al mecanismo de alerta, ¿ya?, de alerta oportuna. Es complicado hacer un juicio sobre qué territorio está mejor o peor preparado. Lo importante es que hay un protocolo, hay un estándar que se sigue trabajando. En muchos casos el pánico mata más gente que el mismo incendio, ¿ya? El humo, por ejemplo, el confinamiento. Hay un tema que poco se ha tocado y aprovecho este espacio para tocarlo, que es la preparación de las infraestructuras, ¿ya? Mucha gente ya ha pasado, por ejemplo, ha pasado en Grecia, en Francia, en Italia, en mismo España, en Portugal, ni hablar, que mucha gente murió no precisamente por el fuego, murió porque no podían arrancar o porque los caminos estaban no preparados o estaban obstruidos,
o porque la infraestructura de primera respuesta, presión de agua, alternativas de energía eléctrica o radiocomunicaciones no estaban preparadas. Sí estaban para 1 o 2 eventos, pero no para un evento catastrófico. Entonces, en el ámbito de la infraestructura pública, infraestructura crítica, hay una brecha importante. Yo diría que esa es una brecha no menor que hay que seguir trabajando a escala municipal. Bueno, eso ha quedado más que de manifiesto en los incendios que hemos tenido en Viña y en Valparaíso, donde ahí sí que la topografía, la estrechez de los caminos ha tenido este efecto tremendo, ¿no? De terminar con desenlaces tan fatales, las faltas de grifo. Y ese es un tema también, entiendo yo, y una de las cosas que se ha dicho respecto a este incendio que está vigente ahí en San Carlos de Apoquindo, que una de las dificultades es la distancia que hay entre el incendio y las fuentes de agua. ¿Esto no se cautela? ¿Esto podría a lo mejor desarrollarse de otra manera de aquí en adelante? ¿Podría ser una lección aprendida? Es un desafío, es una brecha, Carla. Sí, fíjate, te comento un detalle. Han habido iniciativas de investigación, te estoy hablando de los últimos 2 o 3 años, ¿ya?, sobre iniciativas en colocar puntos de abastecimiento de agua. No hay que olvidar que ahora ya no está el problema que si viene un helicóptero a cargar agua en una piscina, está prohibido. Eso se puede hacer, ¿ya? El derecho de paso, eso ya se hace, ¿ya? Ahora, por ejemplo, CONAF tiene una red de puntos de abastecimiento de agua, obviamente con mayor densidad en algunos territorios que otros. Sin embargo, ese también es un tema porque Chile tiene recurso hídrico, ¿ya? Lo que pasa es que hay que tener la infraestructura apropiada para poder almacenarlo y gestionarlo. Ese es un tema, Carla, de investigación pura, en la cual yo invito también en este espacio a los investigadores que trabajan sobre modelos de optimización a seguir perseverando en estos temas. Falta también un poco más de financiamiento estatal para proyectos de investigación que permitan colaborar con las entidades públicas justamente para poder fortalecer esto que yo llamo la brecha en infraestructura en primera respuesta. Y las fuentes de agua, evidentemente, que es un punto fundamental. Miguel, lo último por lo menos de mi parte, ¿cuál es la proyección que usted puede hacer para el verano? Estamos terminando este 2025 con 2 incendios muy fuertes, muy graves, que terminó ayer con la muerte incluso de un comandante de bomberos ahí en Litueche. ¿La proyección para enero y febrero es más o menos la misma que hemos visto en estas últimas 48 horas? ¿Se va a repetir una temporada compleja? Yo creo, Davor, que por lo menos hasta el año pasado es una estadística muy similar. ¿Ya? Hasta el año pasado, en esta época, teníamos del orden de 14.000 hectáreas afectadas, hoy tenemos cerca de 11.000. Entonces, lo que va a marcar esta severidad o esta gravedad en la temporada va a depender en este minuto de la cantidad de días seguidos sobre 30 grados que puedan ocurrir de aquí hasta el mes de marzo. Porque el líquido sobre 30 grados centígrados sí genera una alerta meteorológica no menor, ¿ya? Sobre eso hay que sumar la condición de la vegetación combustible. Todo lo que en algún momento tiene agua se deshidrata y se seca. Por eso que es tan necesario, ¿ya? Y adhiero a la prohibición de las quemas en el uso del fuego, porque si bien es cierto, yo mismo he dicho en algunas oportunidades que el fuego es una herramienta de gestión en los paisajes, pero en casos como alerta meteorológica con botón rojo, evidentemente que hay que erradicarlo absolutamente. Y después luego, cuando esta condición de peligro baje, uno puede empezar a pensar si el fuego puede ser gestionado, por ejemplo, en el campo, ¿ya? Pero hoy no es el minuto para poder pensar en esa alternativa. Bien, pues Miguel Castillo, director del Laboratorio de Ingeniería en Incendios Forestales de la Universidad de Chile, muchas gracias por habernos acompañado. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Gracias, Miguel. Un placer, buenos días. Hasta luego.